Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes de nuevo. Aquellos que acaban de entrar, pues bienvenidos. A los que estaban esperando y siendo tan corteses y amables por esperar al resto de los compañeros, les damos las gracias desde Mac Clima en línea. Hoy tenemos la suerte de seguir contando con dos profesionales de máximo nivel que nos van a acompañar a lo largo de este ratito y que nos van a ilustrar con unas ponencias que espero que sean ya del interés de todos nosotros en la organización y de todos ustedes que están entrando, uniéndose y cada vez en mayor número. La verdad es que estamos muy contentos desde Más Clima por la acogida que está teniendo las jornadas, tanto la de los socios y la inaugural, como las que estamos disfrutando en estos días. Pues sin más, vamos a pasar a presentar a doña Miriam García García, que será nuestra primera ponente. Hola, buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes. Si me permites, te voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hacer la introducción de tu reseña curricular, muy breve, porque si no estaríamos mucho rato aquí, y supongo que lo interesante además es contar toda esa experiencia acumulada gracias a esa fuerza que tienes y esa experiencia. Pues Miriam es doctora, arquitecta paisajista, técnico urbanista y directora además de una consultora muy interesante que se llama LandLab, que es Laboratorio de Paisajes y que tiene su sede en Barcelona. Colabora en diferentes proyectos destinados al fomento y el desarrollo de la planificación espacial, el paisaje, el diseño urbano y su adaptación al cambio climático. Muchos de estos trabajos cuentan con reconocimientos de índole nacional e internacional, como el premio en la Segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española o la Good Practice 2012 del Comité and Habitat. A esta experiencia, y yo contaré algo personal también a partir de lo que voy a decir ahora, se suma el paso por la Administración Pública del Gobierno de Cantabria, al frente de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio entre el 2003 y el 2007. Y voy a añadir que cuando yo empecé mi labor profesional, mi documento, el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, era mi documento de referencia. Así que mil gracias porque fue de gran ayuda por aquel entonces. Sin más, voy a pasar para que nos presente su charla, que lleva el título Diseño en paisajes costeros y resilientes, Proyecto Costas de SOS. Cuando termine Miriam, si no te importa, como hemos funcionado en otros días, al terminar siempre abrimos un turno de palabra, pero lo vamos a hacer después de darle la palabra también a Aridane González, que nos va a acompañar cuando tú hayas acabado tu intervención, y haremos que todas las dudas se resuelvan al finalizar las dos ponencias y que ustedes dos puedan tener, si se da el caso, pues incluso una conversación entre ustedes y entre todos aquellos que quieran participar. Sin más, Miriam, muchas gracias y de nuevo bienvenida aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? Gracias también por la invitación, también por la iniciativa, ¿no?, de poner en marcha estas jornadas. Yo creo que este contexto de emergencia sanitaria que hemos vivido no puede dejar de lado, ¿no?, otra emergencia, otro contexto más amplio que nos une y aglutina, que es la emergencia climática. Y de eso es de lo que quería compartir con vosotros hoy. Lo que os voy a contar es todavía un sueño, ¿no? Es decir, no se trata de un proyecto realizado, sino se trata de un documento estratégico para empezar a hablar, que el consorcio del BESOS nos solicitó al despacho pues un poquito antes de que empezara este contexto del COVID, ¿no? Para poneros en situación, aquellos que no conozcáis la desembocadura del río Besós, este es más o menos el paisaje. Es, como veis, un frente litoral que está en la desembocadura del río Besós y que está fuertemente identificado con lo que se denomina como las Tres Chimeneas, que es esa central
térmica que veis en el centro de la imagen y que ahora mismo ya, bueno, desde hace años está en desuso. Aún para poneros un poquito más en contexto, esta es la ciudad de Barcelona, que seguro que reconocéis, con su puerto, y a la derecha, en el círculo que veis en la diapositiva, estaría el ámbito, la desembocadura del Besós, de la que antes os he enseñado una imagen, ¿no? A mí siempre me gusta ver Barcelona de esta forma, ¿no? Como una ciudad que está construida entre dos deltas, el delta más amplio del río Llobregat y el delta del río Besós, y que con las distintas actuaciones que se han ido llevando a cabo de la ciudad para consolidar ese frente marítimo, lo que ha conllevado, digamos, este desarrollo urbanístico ha sido una pérdida de capacidad metabólica o de funcionamiento de estos dos entornos deltaicos del río Llobregat y del río Besós. Por eso la realidad es que hoy la casi totalidad de estas playas, de este frente litoral, son playas inactivas, son playas que se encuentran en un enorme proceso de regresión, un proceso de regresión que se ve acelerado e incrementado por los efectos del cambio climático. En este ámbito, que por otra parte es un ámbito estratégico, es un ámbito de oportunidad, porque el cierre de la térmica permite que este ámbito de aproximadamente unos 270 kilómetros cuadrados pueda entrar en carga y se pueda incorporar al modelo urbano. Existen en la actualidad y desde hace ya muchos años distintas voluntades y distintos proyectos que no acaban de encajar, ¿no? Por una parte hay la necesidad de estabilizar esas playas que, como os digo, están en regresión, y por lo tanto hay desde hace tiempo encima de la mesa pues la voluntad de hacerlo con unas infraestructuras básicamente de construcción de espigones separados unos 400 metros. Además, el ámbito ya propiamente urbano, ahí se quiere desarrollar un plan director urbanístico para incorporar viviendas, equipamientos deportivos y un gran parque litoral, y tiene otra vulnerabilidad, si así lo queréis, así lo queremos llamar, ¿no? Y es que algunos de los suelos de este ámbito, fruto precisamente de ese pasado industrial reciente, cuentan con distintos niveles de contaminación, y por lo tanto digamos que la renovación de este litoral lo es también, si queréis, de su suelo, ¿no? En este contexto es en el que el Consorci del Besós, que es el órgano encargado de la gestión de este ámbito, nos pide al despacho que empecemos a pensar en una alternativa o en un conjunto de estrategias que integren todas estas cuestiones urbanas y que las integren teniendo en consideración los efectos a medio y largo plazo del cambio climático. En este diagrama lo que veis son básicamente cuáles son los efectos más importantes del cambio climático en este ámbito, ¿no? Por una parte, una inundación gradual por subida del nivel del mar, que en función de los estudios que se nos han aportado, pues oscila entre el medio metro y puede llegar hasta los 2 metros para el escenario más pesimista. Una inundación potencial que tiene en consideración, además del incremento medio del nivel del mar, las variaciones astronómicas y meteorológicas, que puede llegar al metro y medio o incluso a los 2 metros y medio en función del escenario que consideremos, y además una inundación extrema que tiene en consideración también el efecto del oleaje y de los temporales extremos, que puede llegar a los 5 metros y medio. De hecho, poquito antes de que nos hicieran este encargo habíamos tenido el temporal Gloria y efectivamente esas cotas habían llegado a experimentarse ya a día de hoy, ¿no? Incluso la realidad había estado rozando el escenario más pesimista de esta inundación extrema. Además, como os digo, estas playas son inactivas, el delta, el río Besós, ya no aporta sedimento y por lo tanto son playas que están en regresión, una regresión que puede llegar hasta los 20 metros
de la playa emergida y que incluso puede llegar a una cota de 2 metros de regresión también del arenal, ¿no? Para finales de siglo. Además, hay todo un conjunto de hábitats que el consorcio del Besós lleva años intentando regenerar la calidad de las aguas del río Besós y hay, por lo tanto, un conjunto de hábitats de interés que empiezan ahora a gozar de una cierta vitalidad y que se ven amenazados precisamente porque sus condiciones de contexto fruto de los efectos del cambio climático cambiarán también, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos de estos hábitats que son al mismo tiempo hábitats prioritarios, de los más escasos también en Europa, porque son los que arraigan básicamente en las zonas húmedas y en los humedales, digamos, de río y en los humedales litorales y en los sistemas dunares. Y además está este incremento global de las temperaturas que en este ámbito desprovisto de vegetación hará que la calidad de vida urbana se sienta también amenazada, ¿no? En esta diapositiva lo que veis en la imagen superior es más o menos el perfil que tiene este ámbito. Es un perfil que ha sido fruto de modificación precisamente para su utilización en este pasado industrial reciente. Es prácticamente un suelo totalmente rellenado y compactado, una plataforma, como veis, horizontal que presenta un frente de escollera directamente al mar, ¿no? Abajo, en la diapositiva, en la parte inferior de la diapositiva, lo que podéis ver es un diagrama que intenta expresar de manera sintética cómo se puede llevar al modelo urbano, cómo se puede llevar a este frente litoral lo que se denominaría como perfil de resiliencia, ¿no? Y aquí sí que quiero detenerme un minuto, ¿no? para explicar que este concepto de resiliencia, ¿no? que ahora está en boca de todos nosotros, lo que pretende poner de manifiesto es la capacidad regenerativa adaptativa que tienen sobre todo los sistemas adaptativos complejos para adaptarse a las perturbaciones, pero que esa adaptación es fruto siempre de dos capacidades. Por una parte, la capacidad de cambio, y esta es muy importante, veréis que el proyecto, las estrategias que proponemos abrazan los cambios, y por otra parte, la capacidad de aprendizaje, ¿no? Así que frente a ese perfil más o menos monolítico, estructural y homogéneo, nosotros lo que proponemos es un perfil de resiliencia bajo el paraguas de lo que se denomina también como en el diseño resiliente como modo de fallo seguro, es decir, una aproximación por capas que desde el mar hasta la ciudad lo que pretende conseguir es que en el caso de que la perturbación supere los parámetros con respecto a los cuales nosotros hemos ido calculando el impacto de esa variable, las sucesivas, digamos, si queréis, cortinas, ¿no? las sucesivos elementos que componen ese perfil, pueda ir atemperando, pueda ir minimizando ese fallo, ¿no? Y por lo tanto al final nos acabe produciendo una catástrofe, ¿no? Cuando lo que pasa ahora mismo en los frentes litorales no es que tenemos paseos marítimos elevados, pero si la cota del oleaje supera ese paseo marítimo, entonces la catástrofe está asegurada, ¿no? Aquí, como veis, lo que hacemos es regeografizar ese momento de contacto entre la tierra y el mar, intentando ampliar al máximo su variabilidad topográfica, si queréis, para poder albergar también la mayor variabilidad de hábitats y con ello también amplificar los usos de este espacio. Del mar hacia el interior, lo que podéis ver es, bueno, un tratamiento de lo que sería la playa sumergida hasta
hasta la línea de cierre, que se puede tratar con arrecifes artificiales, con praderas decimocenodosa, que es lo que tenemos aquí en este litoral mediterráneo, ¿no? La playa, como veis, con respecto al perfil existente, gana, avanza, gana espacio, unos 20-30 metros, dependiendo de la sección, precisamente para poder gozar de una cierta estabilidad, y se rigidiza además con un tubo de geotextil relleno de arena. Esa playa en su trasdos lo que tiene es un doble cordón dunar. Ese doble cordón dunar ayuda a estabilizar este perfil de equilibrio de la playa, y la duna exterior podría realizarse también con geotextil relleno de arena, ya que esta duna es la que está más expuesta, pues, al uso de las personas, al paseo de los perros, y por lo tanto es más difícil que se regenere, ¿no? Ya, digamos, en la parte, la superficie de tierra, la superficie más urbana, se acompaña con una berma vegetada y arbolada, precisamente para proporcionar ese confort climático frente al aumento de las temperaturas, ¿no? Una berma que también permitirá drenar, absorber el agua de lluvia en episodios de fuerte temporal. Bueno, las infraestructuras se llevan hacia el interior, el paseo marítimo se recompone con un pavimento drenante y con cunetas verdes, y luego, en función de la sección, como iréis viendo, se van acompañando una secuencia de espacios que pueden ser desde humedales costeros con distinto grado de salinidad a jardines de lluvia, a zonas de juegos o a espacios simplemente vegetados para distintos usos, ¿no? Esta es la situación que tenemos hoy en día, que tenemos en el 2020. Esta es la propuesta que hacíamos para el año 2050. Como veis, la playa ha avanzado, ¿no? Aquí estaría ese tubo de geotextil relleno de arena que rigidiza la playa. Quizás sería necesario en algún momento tener un elemento perpendicular a esta línea. Eso nos lo dirán los estudios de aerodinámica litoral, ¿no? Luego podéis ver el doble cordón dunar, la berma, el paseo marítimo elevado ya a esa cota segura de los 5 o 6 metros, y unos humedales costeros que permitirán que el delta, la regeneración fluvial que se ha hecho del río Besós, esté acompañada en la desembocadura con ese conjunto de lagunas costeras litorales que ahora mismo han desaparecido, ¿no? Esto es perfectamente compatible, digamos, con el desarrollo urbanístico que está previsto para el ámbito. Tan solo lo que proponemos es que los espacios interbloque configuren en su conjunto también un sistema mallado de espacios de almacenamiento del agua de lluvia, para evitar que en momentos de fuertes temporales en el futuro no se produzcan inundaciones en tierra, y sobre todo no se evacúe al mar agua sin depurar o agua con una materia orgánica que pueda empeorar la calidad de las aguas, ¿no? Como veis, este ámbito de San Adrià del Besós está colindante al municipio de Badalona. Aquí veis el puerto de Badalona, ¿no? Y en este ámbito, donde ahora ya existe un espigón, lo que sí que proponemos es que la playa no sea una playa, digamos, de arena, sino que sea una playa dura, una playa aterrazada, escalonada, para evitar movimiento de sedimentos en la entrada, digamos, en el acceso al puerto, ¿no? Lo interesante quizás de este proyecto, y que tiene que ver con ese concepto de resiliencia que abraza los cambios y que está diseñado desde los cambios, que está en todos los proyectos que realizamos en el despacho, ¿no? Es esta idea de que el proyecto está pensado para evolucionar, para cambiar, para adaptarse a través de los años, ¿no? Y para el 2100 no es solamente que sufriremos aún más los efectos de los temporales y de la subida gradual del nivel del mar, sino que ya habremos conseguido
bueno, una utilización lúdica de ese parque en el que las especies vegetales ya estarán crecidas, los usos habrán ido cambiando en función de la programación que haya definido los distintos ayuntamientos, los órganos gestores y también los ciudadanos, y por lo tanto digamos que esa dependencia que ahora tenemos de la playa como una concepción, digamos, de un espacio solamente para tomar el sol, habrá evolucionado y esos usos se habrán incorporado a la programación y al modelo urbano, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, pero así que no os voy a contar, no os voy a pasar todos los planos del proyecto, pero más o menos sí que quería que vierais digamos, el dinamismo o la evolución de esta sección, de este perfil de resiliencia con el tiempo, ¿no? Esta es la situación que ahora mismo tenemos. Bueno, reconocéis la desembocadura del Besós, veis todo el conjunto de espigones y escolleras que hay, veis la línea de cierre de la playa sumergida, veis toda la superficie de rellenos de la plataforma urbana, ¿no? Y esta es la misma propuesta que antes habéis visto en la imagen de Photoshop, ¿no? Digamos ya llevada al plano de lo meramente constructivo y tectónico, en la que podemos volver a reconocer todos esos elementos, ¿no? Podemos ver la amplitud que ha tomado la playa emergida, el doble cordón dunar, las plataformas de acceso, la berma elevada que arropa un paseo marítimo ahora ya protegido que acogerá las distintas infraestructuras de saneamiento que necesita la ciudad, el conjunto de humedales y su comunicación con la desembocadura del río Besós, todas las plataformas para mantener la accesibilidad no solamente a las playas, sino para conseguir esta accesibilidad transversal entre la ciudad de Badalona a través del municipio de Sant Adrià de Besós con la ciudad de Barcelona, y ese sistema mallado de bueno, pavimentación drenante que consigue conformar espacios vegetados de confort que también almacenan, retienen el agua de lluvia, ¿no? Vamos a ver esta sección número 2, que es una sección tipo, por no ver todas las secciones del proyecto, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la misma situación que lo veis aquí en la imagen superior de la diapositiva que os contaba, ¿no? Esta situación que tenemos ahora rígida, es una situación yo creo que podríamos observar en casi todos los litorales todavía de nuestro país, ¿no? Un paseo marítimo, una plataforma rígida con una escollera que llega de manera dura al mar, ¿no? Y frente a esa situación, bueno, el conjunto de paisajes litorales resilientes que nosotros proponemos, ¿no? Que tienen que ver con la modificación del perfil de equilibrio de la playa, el haber ganado, digamos, fruto a la rigidización con el tubo de geotextil, esa amplitud de playa emergida que necesitamos para evitar y absorber la regresión, ¿no? Esos 20 metros, el doble cordón dunar, la berma biodrenante, el paseo ya a la cota segura, las infraestructuras en este intra-2 y el distinto conjunto, ¿no? En este caso, como veis aquí, de secuencia de humedales, zonas de juegos, espacios urbanizados que, como veis en la evolución de la sección, pueden ir variando con el tiempo en función de la distinta cota, de la distinta altitud a la que llegue el nivel del mar, o en función también de los distintos niveles de salinidad que se contemple, ¿no? Por lo tanto, es un paisaje dinámico, no es un paisaje estático, es un proyecto que con el tiempo puede ir evolucionando, incluso cambiando, ¿no? Esta es casi, yo creo, una de las condiciones más importantes, ¿no? El cambio climático nos enfrenta a todos a trabajar con la incertidumbre, no solamente en la asunción de distintos escenarios climáticos y por consecuencia de sus distintos efectos, sino que nosotros como diseñadores
como planificadores urbanos, como diseñadores de espacios públicos o diseñadores de paisaje, hemos de incorporar una variable que antes no teníamos, y es que nuestros paisajes puedan ir adaptándose a esas distintas circunstancias, ¿no? Y que por lo tanto no estén calculados en base a unas hipótesis fijas, sino a unas hipótesis, a unos escenarios variables, incluso que tengan la capacidad de asumir fallos en esos cálculos, ¿no? Esta sería una imagen al año 2050, ¿no? En el que todo el proyecto se podría haber desarrollado. Yo creo que los elementos todos ya los tenéis en la cabeza, ¿no? Veis esa plataforma más dura de esa playa urbana de Badalona, intentar mantener al máximo la continuidad de la celda sedimentaria que va desde el puerto de Badalona hasta la desembocadura del Besós, la importancia del sistema dunar como elemento de fijación y de estabilización del perfil de la playa emergida, la importancia también de la berma elevada, vegetada, no solamente como elemento como espacio público y como elemento de confort térmico, sino como membrana protectora frente a la energía de los temporales, y a partir de ahí una concepción de un parque litoral, no como un parque duro, sino como un parque poroso, absorbente, que tiene distintos espacios de laminación, de retención de agua, que al mismo tiempo son capaces de generar espacios para la biodiversidad, pero también para el uso lúdico diferente, ¿no? Y cómo bueno, estos son los distintos componentes que ya os he ido avanzando, ¿no? Esta imagen, ¿no? esta idea de proyecto conlleva también un entendimiento de las infraestructuras y del modelo de ciudad casi como un paisaje, ¿no? Esta es la situación actual de este ámbito. Lo que veis con las X pues son los distintos aliviaderos, el colector de Levante, que ahora mismo está expuesto y que es tremendamente vulnerable a los temporales, ¿no? Y toda la infraestructura de saneamiento, y esta concepción de algunos de estos elementos de paisaje, el propio sistema dunar, la propia duna drenante o el geotextil relleno de arena como infraestructura, es decir, la concepción del paisaje como una infraestructura con capacidad regenerativa adaptativa ante los efectos del cambio climático y, por supuesto, todos los distintos sistemas de drenaje que acompañan el tejido urbano o los distintos vasos de los humedales. El paisaje se convierte en infraestructura y es el que proporciona variabilidad ecológica, variabilidad programática y capacidad de adaptación, ¿no? El funcionamiento desde el punto de vista de la movilidad y de la accesibilidad es perfectamente compatible con el modelo que tiene el Consorcio del Besós y que persiguen, digamos, los dos municipios que están en juego, o los tres, Barcelona, Sant Adrià del Besós y Badalona. Incluso este sistema poroso permite, digamos, en su contacto con su acceso al mar, una menor privatización, una mayor capilaridad y capacidad de infiltración de las relaciones humanas, de la fenomenología y de la capacidad de disfrute con el mar, ¿no? Y además, algo que para nosotros es muy importante en el despacho, ¿no? Entender que la crisis que tiene o que sufre el planeta Tierra, no es solamente una crisis, es una crisis sistémica, no es solamente una crisis climática, sino que es una crisis de biodiversidad. De hecho, yo estoy ahora hablando así, ¿no? Fruto de una zoonosis, es decir, porque hemos acabado con un conjunto de hábitats que nos separaban, digamos, a los humanos de un conjunto de virus que podían afectarnos directamente, ¿no? Y por lo tanto, en todos los proyectos intentamos que ampliar al máximo la variabilidad ecológica, es decir, generar hábitats distintos para que los efectos del cambio climático, que suelen acentuar especialmente en los entornos litorales la pérdida de los sistemas dunares, la pérdida de los humedales costeros, tengan capacidad de acomodación hacia el interior, tengan capacidad no solamente de migración y de supervivencia, sino de crecimiento, ¿no?
bueno, y aquí estos diagramas muestran con el paso del tiempo el refuerzo precisamente de estos hábitats que hoy están amenazados, ¿no? Y algo que para nosotros es importante también, cómo esta diversidad de hábitats no es solamente, no es un proyecto de regeneración desde el punto de vista meramente ecológico, sino que esa diversidad de hábitats es al mismo tiempo el soporte, el tablero de juego de una diversidad programática, de una diversidad de usos para los ciudadanos, ¿no? Al principio podremos gozar más de la playa en función de que la playa vaya entrando en regresión, se vaya inundando gradualmente, podremos aprovechar más la variación de los humedales o los arrecifes ya habrán generado una vida y podremos disfrutar más de otras actividades como el buceo, etcétera, ¿no? Es decir, pensar en el cambio climático como una oportunidad para ir abrazando, para ir haciendo una transición de un determinado entendimiento del litoral fundamentado única y exclusivamente en el ocio y en el sol, a un entendimiento del litoral como un espacio también para la salud, para el disfrute ciudadano, para el aprendizaje y para la relación con la naturaleza, ¿no? Ya estoy acabando. Lo que podéis ver aquí es, bueno, alguna de estas imágenes tan increíbles de este litoral, ¿no? Parece que es imposible que estemos en el año 2020, que haya esta pieza tan enorme de costa sin haber sido objeto de desarrollo urbanístico tan cerquita de la ciudad de Barcelona, ¿no? Esta sería esa imagen al año 2050. Aquí podéis apreciar todos y cada uno de esos elementos que antes veíamos en planta y en diagramas, ¿no? La berma, los accesos, el doble cordón dunar, la playa, ¿no? Y ese escenario al año 2100, ¿no? En que efectivamente habremos perdido, porque es inevitable, especialmente cuando en estas playas inactivas, ¿no? Parte de la playa emergida, pero el sistema dunar habrá tenido cuerpo, habrá cogido cuerpo, ¿no? Habrá crecido, se habrá consolidado y el parque berma habrá sustituido de manera paulatina los usos que antes tendríamos en la playa, ¿no? Esta es otra de esas imágenes. La verdad es que una semana antes de decretar el estado de alarma, la imagen que tenía esta costa. Este es uno de esos humedales costeros que nosotras proponemos para el final de la desembocadura del Besós. Es imposible recuperar el funcionamiento metabólico del Besós, pero sí que pensamos que es posible que arraiguen determinados hábitats que son propios para la sucesión de todo el ecosistema, ¿no? No se trata tanto de un proyecto de restauración ambiental, no lo concebimos así, como un proyecto de resiliencia, de adaptación al cambio climático, ¿no? Y cómo estos humedales irán vaciándose, irán secándose o rellenándose en función de los distintos efectos que tenga el cambio climático, ¿no? Esta sería una imagen un poco psicodélica porque la tuvimos ya que componer, digamos, con imágenes de Google, ¿no? Pero estamos acercándonos ya al municipio de Barcelona, estamos sobre uno de los espigones que ahora mismo va. Ahí veis ese frente litoral tan descarnado, ¿no? Simplemente con la escollera y unas palmeras que apenas aportan sombra, su sombra arrojada se desvía, digamos, o se sale del propio paseo marítimo, ¿no? Y esta imagen que proponemos, ¿no? En el que los espigones se convierten en piscinas marinas, en el que la berma realmente sí que aporta esa umbría, esa sombra y se convierte en sí mismo en un espacio, ¿no? Y esta sería ya una imagen desde el municipio de Badalona. Como veis, hay una variabilidad de hábitats y una variabilidad de espacios que son capaces de acoger pues, las distintas necesidades de uso, ¿no? Y las distintas aproximaciones que la ciudadanía puede tener en relación con el mar, ¿no? Y esta misma imagen, este mismo lugar
para el año 2100. En este contexto, la desaparición de la playa emergida ya no supone un problema, ¿no? Sino que el proyecto va abrazándose, va adaptando, va aprendiendo cómo adaptarse, digamos, a los distintos efectos del cambio climático. Y bueno, esta es una imagen final, queríamos poner esta imagen final, ¿no? Porque durante muchos años hay una plataforma ciudadana muy importante que ha sido la responsable de que la térmica se declarara bien de interés cultural, de que este edificio se convirtiera en un elemento, en un hito de referencia y que no se demoliese, ¿no? Y pensamos que el siguiente reto, ¿no? Ya no es tanto o es incorporar a esa lucha por el patrimonio cultural y el patrimonio industrial que confiere de identidad a este lugar, el luchar, el trabajar, el llegar a acuerdos para que lo que recuperemos y por lo que trabajemos ya no sea solamente por los elementos, sino por el conjunto del sistema. En este caso, un literal del Taiko perdido, pero que somos capaces de transformarlo desde estos principios de resiliencia y adaptación al cambio climático. Y ya está. Muchas gracias. Es todo lo que quería contaros. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Fantástico. Sí que nos hemos retrasado un poquito en la programación, pero no nos ha importado. No te disculpes, te iba a justificar porque ha estado realmente interesante, ha estado muy bien, me ha gustado mucho. De hecho, cuando insistías muchísimo, porque así lo es, que no es un proyecto de restauración, ya me imaginaba en esas secciones que estabas poniéndonos de cómo funciona, de cómo está ahora, perdona, la costa en 2020, la proyección a 2050, a 2100 y cómo se está viendo. Me imaginaba probablemente en 100 años atrás cómo funcionaba la costa, cuál era la funcionalidad de la costa, y si viéramos ese perfil, entenderíamos además muy gráficamente lo que estabas explicando, que no es una restauración, pero sí que se mantienen algunas funcionalidades que se han perdido por la ocupación de ese territorio de manera desordenada o de manera poco planificada. Yo después te haré alguna pregunta, pero es que es interesantísimo aquellas personas que como tú han estado en la administración, han estado desarrollando pues ese ambicioso proyecto que decía antes, que me ha parecido curioso porque no sabía que tú habías trabajado en él hasta que te hemos conocido para presentarte, y que además le guardo estos muy buenos recuerdos porque además nos sirvió de guía para hacer un montón de trabajo. Si no te vas, te lo agradecemos porque después iremos a hacerte un montón de preguntas. Seguro que los oyentes se unirán conmigo en ese diálogo. Y vamos a pasar entonces, si está ya con nosotros Aridane. Hola, buenas, ¿qué tal? Amigos, buenas tardes. Bueno, muchos ya de los que estamos aquí conocemos a Aridane y probablemente algunos de los que se han unido este día también lo conocen bien, es de la casa, es un doctor investigador del grupo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas, es investigador no permanente y profesor de la Universidad de Las Palmas. Sus intereses de investigación se centran en general en dilucidar los ciclos biogeoquímicos de los metales y el desarrollo de nuevos biomonitores para medir y controlar la contaminación por metales en los entornos, principalmente los marinos, evidentemente. Lidera actualmente otro proyecto de cambio climático que es el PanClima, que es un proyecto Interreg como el MAC Clima que estamos hoy organizando estas jornadas, y es el presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, Economía Circular y Azul del Gobierno de Canarias. Además, es un tipo que no para, es un tipo que además se apunta a un bombardeo, como decimos. Seguro que esta tarde esto nos va además a ilustrar con las últimas de las cosas que están haciendo, y que entendemos que desde aquí son fundamentales. Acercar la ciencia, implicarse desde la ciencia en la toma de decisiones, que a la administración no le queda más remedio que hacerlas y pronto. Su charla lleva el título de Canarias y Cambio Climático, una perspectiva circular y azul. Así que Aridane, todo tuyo. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos y a todas por participar en estas jornadas y, evidentemente, en primer lugar, ¿se ve bien la presentación ahí? Sí, perfecto. Vale. En primer lugar, pues agradecer
a los organizadores del evento de estos días, ¿no? Por la invitación, pero también agradecer a los coordinadores del proyecto Más Clima que hayan contado conmigo pues, para participar y dar una visión un poco distinta. Un poco distinta en el sentido de que hasta estos días hemos escuchado a personas, investigadores e investigadoras, hablando del fenómeno del cambio climático, el impacto del cambio climático, y hoy, tanto Miriam como yo, pues hablamos de un ámbito más allá, la economía azul, donde se puede englobar toda la acción que Miriam ha hablado anteriormente, y yo me atrevo también a ir un poco más allá en la economía circular, como base entre las dos para buscar soluciones que nos lleven a luchar contra el impacto del cambio climático en Canarias. En este sentido, y sin profundizar mucho, porque ya lo han hecho compañeros y compañeras anteriormente, Canarias es altamente vulnerable al impacto del cambio climático. Sabemos que como islas, al igual que el resto de regiones ultraperiféricas, Canarias tiene una alta sensibilidad por los eventos extremos. Además, tiene una alta sensibilidad al agua como recurso, porque entre otras cosas hemos construido nuestras ciudades pensando en el agua como si fuese un residuo más que un recurso, en vez de reutilizarla como se hacía antaño. Además, estamos expuestos a un alto impacto por la subida del nivel del mar. Tenemos una gran biodiversidad que se ve amenazada, no solo por la tropicalización debido al cambio climático, sino por la invasión o la introducción de especies exóticas. De esto tenemos grandes experiencias, por ejemplo, con la serpiente californiana. Además, nuestras zonas costeras, urbanas, infraestructuras importantes, tanto económicas como de subsistencia, como pueden ser las potabilizadoras, se ven muy expuestas al impacto del cambio climático, ya sea por la subida del nivel del mar o por la alta vulnerabilidad por zonas inundables. Además, tenemos una alta dependencia del turismo en nuestra economía, lo cual nos hace ser más débiles frente a cambios potenciales debido a modificaciones climáticas. Así, a grosso modo, y de forma muy gruesa, estos son algunos de los impactos que ya están demostrados en Canarias debido al cambio climático. Y ahí quiero hacer hincapié en que cuando hablamos del impacto del cambio climático en Canarias, no es un impacto que vamos a tener en 100 años o en los próximos 50, no. El cambio climático llegó a Canarias hace tiempo y ya tiene impactos que vemos y que nos afectan en nuestra vida y nuestro desarrollo diario. Entre otros, evidentemente la tropicalización por el aumento de temperatura, los cambios que tenemos en los ecosistemas y la pérdida de esa riqueza en biodiversidad, floraciones masivas de algas, cianobacterias, especies que pueden ser tóxicas en los próximos años y que pueden llegar a Canarias, la acidificación oceánica como consecuencia de la absorción de dióxido de carbono por parte del océano, el aumento del nivel del mar, el aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, disminución de calidad de suelos, el efecto que esto tiene en la propagación de incendios, el aumento en riesgos de zonas inundables, la aparición de nuevas enfermedades, patógenos, etc. Pero esto tiene soluciones. Sabemos, y hay muchísimos planes sobre la lucha contra el cambio climático. Y como sabemos, la lucha contra el cambio climático pasa por mitigación y adaptación. Mitigación es todo aquello que nos lleva a cambiar el eje central de por qué tenemos cambio climático, o sea, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo hacemos a través de la disminución de quema de combustibles fósiles, cambiando pues nuestro sistema energético, mejorando nuestra eficiencia energética, favoreciendo el autoconsumo energético, ahorro, modificando nuestro sistema de transporte, generando sumideros de carbono, entre otras cosas. Y la adaptación, pues evidentemente la tenemos que hacer igual. ¿Por qué? Porque el efecto del cambio climático, aunque dejásemos de quemar combustibles fósiles hoy, lo vamos a seguir notando en los próximos años, porque es el tiempo que va a tardar la atmósfera en equilibrarse con el océano y equilibrar las concentraciones de dióxido de carbono. En este sentido, pues aquí he puesto una lista, porque son muchísimas y me daría para llenar toda la transparencia, de algunas medidas de adaptación, zonas verdes, el correcto tratamiento y la recogida selectiva de residuos para poder cerrar todo su tratamiento, disminuyendo las emisiones de gases y los problemas que genera sobre el territorio, el impacto del nivel del mar, todas las medidas que tenemos que hacer
tanto en urbanización como en análisis previo, como bien explicaba Miriam, por ejemplo. Las zonas verdes como zonas no solo de absorción de dióxido de carbono, sino también como zonas para amortiguar el impacto que genera el incremento de temperatura, el efecto de isla térmica en ciudades, la protección de la ciudadanía, de los territorios, la planificación y ordenación tanto marina como terrestre de forma adecuada, el uso del suelo, conocer las zonas vulnerables para poder planificar correctamente nuestras ciudades y adaptarnos a esta nueva situación climática. Todo esto englobado para intentar optimizar tanto la energía, el ciclo del agua, la gestión de los residuos y al fin y al cabo intentar que la gestión de las administraciones tengan un contexto científico, riguroso e independiente. En este sentido, si vemos medidas de adaptación y medidas de mitigación, podemos entender que gran parte de esas medidas entran dentro de una estrategia de economía circular o economía azul en el caso de Canarias, que nos pueden ayudar evidentemente a lograr los objetivos de forma mucho más rápida y coordinada. En este sentido, tenemos que entender la economía circular como un cambio total de nuestra sociedad, de nuestros hábitos. En los últimos 30 años, nuestras sociedades han crecido de forma lineal, donde cualquier material se usaba, se utilizaba y pasaba a ser un residuo directamente. Y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a esa circularidad en todo su entorno. Pero la economía circular no es solo materia orgánica o residuo. La economía circular es transversal a un montón de materias que tenemos que tratar en conjunto entre los centros de conocimiento, universidades y empresas, acompañados siempre de la administración pública. Hablamos de la bioeconomía, el ecodiseño, y esto es muy importante, porque por tener problemas de ecodiseño, hemos tenido problemas con el tratamiento de los plásticos de un solo uso. En su momento se diseñaron materiales de un solo uso, pero no hubo visión ni trato ni análisis del ciclo de vida completo del producto que estábamos diseñando. Y por eso hemos tenido los problemas que actualmente tenemos. Por lo tanto, es fundamental el ecodiseño. El binomio turismo-economía circular es fundamental porque toda la generación de cualquier residuo que se genere en el turismo tiene que ser base económica para, en este caso, las islas, dinamizando las zonas rurales que son fundamentales y además tienen un alto impacto por el cambio climático. Pero la economía circular también es empleo, burocracia, investigación, consumo, ciclo del agua, etc. Por lo tanto, la economía circular en su conjunto es un cambio total en nuestra forma de entender la sociedad en la que vivimos. ¿Y por qué Canarias puede ser una potencia en economía circular? Y digo puede ser porque todavía estamos lejos de llegar a desarrollar de forma conjunta un modelo circular que vaya desde cada municipio en sí hasta cada isla para luego englobarlo en una estrategia coordinada y común para toda Canarias. Canarias, primero, como hemos oído muchísimas veces, puede ser un laboratorio natural. Esto generalmente lo oíamos asociado al mar, pero Canarias puede ser un laboratorio natural en todos los sentidos. ¿Por qué? Primero porque somos 8 islas separadas en el océano, en medio del océano, y que no estamos conectados a ningún territorio continental de ninguna forma. Por lo tanto, somos 8 plataformas en medio del océano. Pero Canarias además tiene diferentes características incluso dentro de una misma isla. Tenemos una población global de unos 2,2 millones de personas aproximadamente, con una presión turística que puede llegar a 15 millones, 17 millones al año. Esto ya nos hace ver que en función de qué zona estemos de las islas, las medidas o el desarrollo de economía circular que vayamos a emplear debe ser diferente. No solo por la superficie de los municipios, por las características geográficas, si está en la costa o en la montaña, si es medianía o si es un territorio muy costero, sino también por la presión y las características de los habitantes de esa zona. Porque no es lo mismo tomar decisiones, por ejemplo, en residuos para una población que es, digamos,
más mayor, más envejecida, que un núcleo de población que es mucho más joven. La distancia, por ejemplo, entre contenedores, la distancia, la conectividad para hacer digitalización de los sectores es totalmente diferente. Más aún si cabe, si ese municipio tiene una presión turística alta. Y eso, todas esas diferencias, no solo las encontramos comparando una isla con otra, sino incluso un municipio con otro. Y aquí quiero hacer hincapié en que es muy importante en la economía circular la municipalidad, porque al final, a pesar de que hay competencias compartidas entre gobierno de Canarias, cabildos y municipios, el conocimiento de los metabolismos urbanos van a hacer que conozcamos de verdad las necesidades, las debilidades y fortalezas que tiene cada uno de los municipios de Canarias. En base a eso, podemos hacer un flujo de circularidad entre un municipio y otro municipio. Haciendo un análisis DAFO simple y rápido aquí, sencillo, vemos que Canarias tiene una serie de debilidades que son comunes con muchos territorios, como en el sur de Europa, por ejemplo, hay una baja concienciación sobre la economía circular, en este caso tenemos una baja tasa de emprendeduría, tenemos grandes déficits en la recogida y tratamiento de residuos, porque tenemos que fomentar y realizar mucho mejor esta labor de recogida selectiva para poder tratar adecuadamente. Pero además, cuanto más recojamos y tratemos cerca de la fuente, muchísimo mejor será el producto económico que saquemos de ello. Tenemos dificultad económica, límites territoriales importantes, marcos financieros que nos hacen ser débiles respecto al resto de Europa, y luego tenemos un problema entre burocracias y competencias generalizado, pero eso no solo a nivel de Canarias. Una de las grandes debilidades que tenemos es la atomización, y luego me detendré un poco en este sentido. Tenemos universidades, centros de investigación, organizaciones, ONG, laboratorios, tenemos un montón de centros y eso, si no se coordina bien, hace que no optimicemos las inversiones y no lleguen del todo a dar las soluciones que quisiéramos, ¿no? Y luego tenemos amenazas, como pueden ser la insularidad, porque no es lo mismo tratar residuos en Canarias como islas que en el continente. Las soluciones no son las mismas. Nosotros no podemos mover residuos de un lado a otro con la facilidad que se pueden mover en Europa. Un marco económico que es más frágil que en el resto de Europa, necesitamos una normativa adaptada a nosotros, y por eso nosotros siempre solicitamos que desde Canarias se luche en Madrid porque la singularidad de Canarias esté incluida en todos los planes, estrategias, leyes, porque hay que dar a conocer la realidad insular, porque en muchos casos nos hace ser débiles o tener una amenaza constante. En otros, en cambio, nos hace ser una fortaleza. Luego, evidentemente, el impacto sobre nuestro medio ambiente y, en este caso, la ausencia de un clúster público-privado relacionado con la economía circular que coordine toda esa gestión, pues nos hace también tener una amenaza constante. Luego, fortalezas tenemos un montón y oportunidades, principalmente que tenemos capital humano cualificado. Nuestras universidades públicas forman a muchísimas personas y en formación profesional igualmente. Tenemos una diversidad territorial que nos hace ser una plataforma no solo para otras regiones RUP y para la Macaronesia, sino para otros territorios. En Canarias podemos diseñar medidas, como dije antes, muy diversas en una misma isla que nos haga ser referencia. Luego tenemos el REF, el régimen y el artículo 14 del REF, perdón, donde se habla claramente de estas medidas en economía circular y tratamiento de residuos que tenemos que explorar para que nos ayuden a desarrollar herramientas financieras posibles. Tenemos, además, ser parte de las RUP dentro de Europa, haciendo lobby y haciendo hincapié en que se tiene que tener en cuenta esa necesidad. El interés de las RUP dentro de Europa es importante y nos da una serie de oportunidades. Y luego, como oportunidad, evidentemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que tiene que ser el epicentro del desarrollo sostenible de Canarias. La buena noticia es que de estas debilidades y amenazas, todas tienen solución.
Unas por compromiso, otras por inversión y otras por coordinación público-privada, pero todas tienen solución. Por lo tanto, si queremos avanzar en la economía circular de Canarias, tenemos una serie de cuestiones que solucionar y que trabajar de forma urgente, porque Canarias, y en este caso Gran Canaria, tiene que ser ejemplo de, por ejemplo, seguridad, un desarrollo seguro, un destino sostenible y además un destino donde la singularidad sea una ventaja. En este sentido, necesitamos tener una estrategia de economía circular que ya sabemos que el Gobierno de Canarias está redactando, que dé paso a una ley, de tal forma que hayan fichas financieras claras. De nada vale tener una ley, de nada vale tener una estrategia, si no hay unas fichas financieras claras, coordinadas con aquellos organismos que tienen competencias, que en este caso son municipios, cabildos e incluso el propio Gobierno de Canarias. Es importante y necesario conocer los metabolismos insulares y urbanos para dinamizar las medianías, por ejemplo, pero sobre todo para saber qué producimos y qué necesitamos en cada uno de nuestros territorios, de tal forma que podamos movilizar para cerrar esos círculos dentro de una propia isla, minimizando nuestra dependencia exterior y minimizando nuestra huella de carbono. Para esto también es importante conocer las demandas, el mercado y los empleos futuros en cuanto a economía circular. ¿Por qué? Porque con esto podemos ser un punto estratégico de formación en Canarias en todo lo que tenga que ver con la economía circular. Agilizar y cambiar la burocracia, porque en muchos momentos, al igual que veremos en la economía azul, es esta burocracia que quien tiende a frenar muchísimas iniciativas o inversiones. Y eso no puede pasar. Tiene que ser un mecanismo riguroso, que fiscalice, pero tiene que permitir el desarrollo sostenible, porque al final las ideas o las inversiones no pueden esperar 10 años para llevarse a cabo. Explorar, como dije antes, el artículo 14 del REF, tratar los residuos para cumplir, entre otras cosas, con lo que dice Europa, por peso e importancia, construcción y demolición, que ahora mismo están creando un gran problema en los vertederos, la materia orgánica, que es el residuo con mayor valor potencial para crear economía en Canarias, entre otros los residuos orgánicos de las podas tienen un alto valor, textil, lodos, aceites usados como biocombustibles, plásticos de un solo uso, etc. Aplicar en Canarias, y en Gran Canaria en este caso, las tecnologías al sistema de residuos, porque esto nos permite optimizar la recogida de residuos, pero además minimizar nuestra huella de carbono. Conociendo las buenas prácticas que hacemos en materia de economía circular, podemos aplicar una fiscalidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que hacen bien los deberes en materia de residuos, en este caso, pues tengan beneficios, pues ya sean socioculturales, transporte, etcétera, etcétera. Evidentemente, en Canarias tenemos un grave problema del transporte y tenemos que rediseñar el transporte para hacerlo sostenible y colectivo, para hacer que cerremos ese círculo de economías, que cerremos el círculo en el ámbito del transporte, de tal forma que no solo disminuyamos nuestra huella de carbono, sino que favorezcamos esa tendencia a repensar nuestras ciudades. El binomio turismo-economía circular, como dije antes, es fundamental y nosotros en Canarias debemos ser una referencia de un turismo sostenible y circular. El consumo responsable, porque de nada vale que trabajemos todo el sistema si no cambian nuestros hábitos de consumo. Nuestros hábitos de consumo lineales nos han llevado a tener estos grandes problemas de gestión en la actualidad. Uno de los grandes ciclos o círculos que hay que cerrar en Canarias es el ciclo del agua. Es impensable que en un territorio insular como el nuestro, la mayor parte del agua no se reutilice. Es obligatorio cerrar ese ciclo del agua para poder optimizar nuestro consumo y nuestro gasto energético. Además de ello, la economía circular nos abre la puerta a crear nuevos nichos de empleo. El empleo verde, pero con una visión de futuro,
desde sectores que están en riesgo de entrar en el mercado laboral hasta otro nicho que es de alta cualificación. Pero esto tiene que ser una visión coordinada, tiene que ser una visión a largo plazo. No podemos crear este tipo de planes de hoy para mañana. Pero, en definitiva, si queremos en Canarias cambiar nuestro modelo hacia un modelo más circular, tenemos que fomentar la educación, la formación, la comunicación, para que la sociedad cambie en base al conocimiento. Al final, todo ello tiene que estar ligado a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante, como dije antes, que Europa entienda que hay una realidad insular que en muchísimas materias tiene dificultades para lograr los objetivos que establece Europa. Para ello tiene que haber solidaridad entre los diferentes territorios europeos. Y el otro eje de acción que comentaba es la economía azul. Podemos entender por economía azul toda actividad económica que tenga que ver con el medio marino, desde la costa hasta el océano profundo. Pero tenemos la obligación de exigir que este desarrollo azul sea sostenible, porque no podemos cometer en el mar los mismos errores que hemos cometido en tierra. Canarias en esto tiene un alto potencial y aquí sí que Canarias ya ha avanzado. Evidentemente, tener el clúster marítimo de Canarias o CETESIMA, que es quien elabora el informe de actividad económica azul durante los últimos años, nos da un análisis del estado del arte. ¿Cómo tenemos el desarrollo azul en Canarias en la actualidad? Tengo que decir que en este informe los autores han decidido, digamos, mover a un lado todo el impacto económico que tiene el turismo, porque por definición el turismo que tenemos en Canarias se puede entender como turismo dentro de la economía azul, pero su alto impacto en el PIB de Canarias distorsionaría el resto de sectores que sí que son más de menor impacto económico y que es donde tenemos que provocar que haya un mayor desarrollo. En este sentido, Canarias tiene sectores consolidados, como puede ser la pesca, el transporte, los puertos, las reparaciones navales, sectores que están en pleno crecimiento, como puede ser la acuicultura, en Canarias principalmente de peces, pero hay que también destacar la acuicultura de algas como una de las posibles ventajas para el futuro, el turismo, pues en este caso de cruceros, el turismo náutico, la desalación y otros sectores emergentes como puede ser, por ejemplo, las energías o la biotecnología. En este sentido, y en este informe, se muestra cómo a 2017, a fecha 2017, los empleos generados por la economía azul en Canarias son alrededor de unos 63.000, lo cual significa el 7,5% del empleo total que hay en Canarias. El clúster marítimo de Canarias, a través de un análisis de toda la economía azul, establece que puede haber un incremento de 20.000 empleos asociados en economía azul. Eso significa que este 7,5% puede llegar a ser hasta el 10 o el 12% de la empleabilidad de Canarias. Como vemos aquí en la parte derecha, de 2015 a 2017, los empleos relacionados a estos sectores han aumentado en prácticamente 5.000 personas. Pero hay cuestiones a resolver para avanzar en economía azul en Canarias. Primero, hemos tenido una escasa visión estratégica. Ahora se va a resolver con la estrategia canaria de economía azul, que tiene que dejar evidencias claras de una gobernanza explícita para que no tengamos problemas de desarrollo. Pero esta estrategia tiene que ser una planificación a largo plazo. Y evidentemente, uno de los grandes hándicaps que hemos tenido en Canarias es, por ejemplo, una ausencia de barcos en los últimos años. Anteriormente teníamos un buque oceanográfico que operaba en el Instituto Canario de Ciencias Marinas y desde que ese barco ya no existe, pues hemos tenido una ausencia. Canarias no se puede convertir en el desarrollo de la economía azul. No puede ser o no puede asegurar la sostenibilidad de este desarrollo. Canarias no puede ser un epicentro en formación en economía azul o en cualquier ámbito marino-marítimo sin la infraestructura más necesaria, que es un barco oceanográfico. Pero además de eso, hay que hacer una revisión profunda de la normativa Europa Estado Canarias. ¿Por qué? Porque ahí a veces, como dije antes, no se contempla la realidad canaria y por lo tanto se frenan muchísimas inversiones
de interés prioritario, como pueden ser la energía offshore o como puede ser incluso la biotecnología. Canarias necesita ya una ordenación espacial marina. Aparte de ser una obligación por Europa, es una necesidad. Cada día que pasa sin ordenación marina, no sabemos cómo vamos a ordenar nuestras actividades en el medio marino. De tal forma que habrán usos que sean excluyentes y otros que no. Pero eso lo tenemos que tener planificado, porque si no, corremos el riesgo de perder grandes inversiones y grandes avances en este campo. La burocracia es fundamental porque no podemos pedir licencias a un montón de administraciones para poder desarrollar cualquier iniciativa. Eso lo único que hace es echar para atrás las grandes inversiones, por un lado. Y por otro lado, tenemos que ver el ejemplo de nuestros vecinos, no nos vamos lejos. Azores acumula un gran potencial o una gran actividad en economía azul, en biotecnología, al igual que en el sur de España, y en cambio nosotros en Canarias todavía tenemos gravísimos problemas para poder desarrollar la biotecnología marina. Y luego, evidentemente, tiene que haber una formación y una educación reglada. Lo que no puede pasar es que en un ámbito como en Canarias, los adolescentes no sepan qué actividades se pueden desarrollar en el medio marino. Eso es inconcebible, y eso solo pasa porque no hay una coordinación adecuada, no para que forme parte de su currículo escolar, sino para que al menos haya información en los centros educativos de qué es la economía azul, igualmente qué es la economía circular. Por lo tanto, Canarias tiene que trabajar una planificación coordinada, formación y sobre todo cooperación. Si la máquina entre la educación, tanto profesional como la universidad, o los centros de investigación, no está bien engranada con la administración y las empresas, es muy difícil desarrollar no solo la economía azul, sino cualquier cambio social o económico. Por otro lado, a mí me gustaría destacar que en Canarias tenemos una infraestructura singular, el Banco de Ensayos de Plocán, que nos diferencia del resto de los territorios que tenemos cercanos. Son 23 kilómetros cuadrados donde podemos testear cualquier tecnología marina, ya sea en energía u otra. Y eso tenemos que aprovecharlo como centro sinérgico de acciones para el desarrollo azul en Canarias. Por lo tanto, una serie de indicaciones por donde deberíamos avanzar. Primero, la ordenación marina espacial, los centros estratégicos, o que Canarias sea un centro estratégico en formación azul, podemos llamar. Eso significa que una vez ya sabemos qué empleos vamos a demandar, formemos a las personas. No mandemos a nuestras personas a formarse a otro lado. Formemos aquí y traigamos personas a formarse en Canarias. Que Canarias sea un punto estratégico de formación. Energías marinas que van desde la energía offshore, eólica, hasta el hidrógeno en el futuro. Pero eso significa coordinación y significa inversión en I+D+I. Gestión sostenible de la pesca, porque evidentemente, como decía antes, es un nicho económico importante, pero tenemos que asegurar la sostenibilidad de todos los desarrollos empresariales en la economía azul. El desarrollo de la acuicultura, tanto en peces como en algas, apostando por especies que sean de Canarias para evitar pues, cualquier problema ambiental. Desarrollo de la biotecnología marina, y aquí tenemos un gran abanico de posibilidades entre el Instituto Tecnológico de Canarias, el Banco Español de Algas, la propia Universidad de Las Palmas o la Universidad de La Laguna, donde podemos desarrollar y podemos apoyar a un montón de empresas. Pero para eso tiene que haber un cambio burocrático importante que permita a las empresas instalarse en Canarias. Si no, todo este capital humano y económico se termina yendo, por ejemplo, a Azores. Luego, inversión en I+D+I, transferencia hacia las empresas, porque nuestro modelo de hacer ciencia y desarrollo tiene que estar dirigido también a dar soluciones a las empresas. Y luego, evidentemente, lo que decía antes, una revisión profunda en la burocracia. Al igual que dije antes, todo pasa por la educación y la formación hacia la ciudadanía.
Antes hablaba de que tanto en economía azul como en economía circular uno de los grandes problemas es la atomización. Canarias tiene grandes centros de I+D+I. Canarias tiene un capital humano que es referencia en muchos ámbitos a nivel internacional, pero tenemos que provocar que haya sinergias, que haya cooperación entre las instituciones. Por un lado, para optimizar los recursos, por otro lado, para dar soluciones multi e interdisciplinares a los problemas que tenemos, tanto en un ámbito circular como en un ámbito azul. Ahora bien, no hay camino posible para luchar contra el cambio climático, ni para desarrollar la estrategia de economía circular, ni para convertir a Canarias en el epicentro de la economía azul, si no se invierte en personas. Las personas son los únicos y las únicas que pueden transformar todas esas ideas, todos esos planes en realidades. Invertir en personas conlleva, por un lado, formación y capacitación, generar empleabilidad, inversión en investigación, proyectos, becas, pero también apoyo a emprendedores, espacios. A veces apoyar a las personas es dar una conexión a Internet en un espacio de coworking. Y esto tenemos algunos ejemplos muy buenos aquí en Gran Canaria, pero tenemos que intentar fomentarlo en todos los ámbitos para que Canarias sea un lugar estratégico donde, apostando e invirtiendo en las personas, podamos desarrollar todo este futuro sostenible que demandamos. En resumen, la economía circular y azul pueden cambiar de forma definitiva el desarrollo de Canarias. Podemos crear empleos, podemos diversificar la economía para que Canarias sea un destino seguro, sostenible, pero para eso el yo tiene que cambiar por nosotros. Hay que cooperar, colaborar, porque luchar contra un gigante como el cambio climático no se puede hacer a través de héroes o superhéroes individuales. Tenemos que hacerlos en conjunto. Y para ello hay que invertir en personas. Esa es la única forma para que todo este cambio de lucha contra el cambio climático, desarrollando economía circular y azul, esté engranado entre las administraciones, las empresas, la sociedad y las propias universidades o centros de formación profesional. Y sin más, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Aridane. Muchísimas gracias. Yo creo que en este ratito que te hemos escuchado, yo creo que el trabajo que haces a través de la presidencia del Comité Científico de Asesoramiento de Cambio Climático, Economía Circular y Economía Azul al Gobierno de Canarias es profundo. Se ha hecho un recorrido, yo creo que desmarañando un poco, pues, y dándole además, aterrizando, ¿no?, todas estas ideas y estas necesidades. Así que te agradecemos el esfuerzo porque no es sencillo. Estamos todos hablando de economía azul. En estos días que además hemos celebrado la jornada anterior del día lunes, que coincidió con el Día Mundial de los Océanos, y le pedimos al océano ahora la responsabilidad de que sea la plataforma para luchar contra el cambio climático y además que sea el sostén para el cambio de modelo productivo y de economía que nos permita crecer sin la dependencia tan grande que tenemos del turismo de manera directa o indirecta, que pesa mucho en el PIB canario. Yo quisiera agradecerles a los dos, invitarles para que mientras ordenamos un poco las preguntas que han ido apareciendo, algunas ya ustedes las pueden haber leído, digo, a los participantes, otras están por otros canales y se las trasladaremos, pero sí queremos decir que cuando se diseñaron las jornadas profesionales, y te agradezco, Aridane, porque fuiste partícipe en esta búsqueda de profesionales, como puede ser Miriam, que hoy nos acompaña, de fuera también, que nos pudiesen aportar pues toda su experiencia y que nos sirva como modelo, como aprendizaje, para incluso aprender de los errores que nos puedan indicar en los que en el desarrollo profesional se hayan podido cometer. Nos interesaba también mezclar experiencia profesional con carreras dilatadas desde la administración, desde el centro privado, en donde el activismo y donde la participación en retos, en proyectos de cierta dificultad también fuese ese punto de encuentro. Y lo acabas de decir tú al final, terminando este análisis que hacía, la cooperación. Si hay algo que tiene, digamos, como objeto, como eje central el proyecto MacClima, es el impulso, la cooperación institucional.
el que las administraciones sean aquellas primeras en ponerse a cooperar, en que la ciencia aparezca en primera persona y que todos los grupos y todas las personas que tienen que aportar conocimiento lo hagan en este momento, y que podamos darle las herramientas a aquellos que tienen la responsabilidad grande de gobernarnos. Bien, estamos más o menos preparados, supongo, para esta batería de preguntas. Yo sí que, como moderador, voy a tomar la licencia de, en primer lugar, darle la palabra a Miriam ahora, porque fue la primera, y porque además antes ya la dejé con la primera pregunta ya lanzada, ¿no? Pero la voy a matizar. Casi todos los panelistas les hemos preguntado una cosa en común, y nos interesa mucho saber esa experiencia en el tiempo, esos primeros ejercicios, y bueno, espero que nos cuentes un poquito cómo parió ese plan de ordenación del litoral, que fue de los primeros, que fue, yo creo que fue un referente, cómo entras a trabajar en la administración, e incluso hacer un ejercicio de ciencia ficción, si me permites, de si estamos encontrándonos en el punto ese ahora mismo con la experiencia acumulada, y después de haber visto todo lo que ha pasado, ¿cómo lo enfrentarías? Porque además dijiste algo al principio muy clarísimo. Estabas diseñando en el BSOF y Gloria aparece en el escenario y refuerza de manera definitiva la necesidad de estar afrontando estos proyectos. Pues te dejo que nos cuentes. Bueno, a ver, gracias. A ver, yo ahora voy a cumplir 49 años y mi experiencia profesional empezó en la administración pública del Gobierno de Cantabria. Realmente yo soy funcionaria del Cuerpo Facultativo Superior de Arquitectos del Gobierno de Cantabria. Empecé siendo técnico urbanista y al poco tiempo era jefe de servicio y al poco tiempo era directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En el año 2003, como has comentado antes, en plena burbuja inmobiliaria, y la protección del litoral en ese momento se planteaba como una necesidad urgente de salvaguardar, digamos, los espacios litorales más vulnerables por escasez. Digamos que el planteamiento sería más desde el punto de vista de la recuperación o de la protección de estos ecosistemas litorales y no tanto desde su capacidad metabólica para prestar un servicio ecosistémico que se ha demostrado que es necesario, que es, entre otros, la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, yo en el año 2007 dejé la administración pública. Es verdad que el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria fue uno de los primeros, el primer instrumento de planificación territorial de España como una ley, además del litoral, en plena burbuja inmobiliaria, y es verdad que fue un hito, pero ahí tuve la sensación de no poder hacer todo lo que yo pensaba que era necesario hacer, ¿no? Porque el marco jurídico que tenemos en España, la ley de costas, que tanto nos ha ayudado también para el reconocimiento de los entornos litorales, tiene un entendimiento del litoral que está separado de su funcionamiento metabólico, tiene un entendimiento del litoral por franjas y desde el punto de vista de su relación simplemente con el mar y no de toda la capacidad, por ejemplo, de aportar sedimentos, ¿no? Cómo en nuestro país la política hidráulica puede estar separada de la política litoral, cuando para alimentar nuestras playas necesitamos ese aporte de sedimentos, ¿no? Entonces, yo dejé la administración pública. El segundo trabajo importante que tuvimos fue el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, que es con el que ganamos el Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo y el Premio de Buenas Prácticas de UNO Hábitat, y ahí ya empezamos a meter cuestiones vinculadas a conectividad ecológica, a dinámicas litorales, pero aún el marco, incluso era como una ficción hablar del cambio climático, y estoy hablando del año 2011, no estoy hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Y entonces ahí tomé la decisión de realizar una tesis doctoral que generara el marco teórico y, si fuera posible, el marco jurídico-político para poder desarrollar los proyectos que quiero hacer, los proyectos que entiendo
que aunan planificación desde el punto de vista del entendimiento del paisaje ecológico, no solamente como un elemento cultural, sino como un músculo capaz de proporcionar esos beneficios ecosistémicos, ¿no? Y por eso mi tesis se llama Hacia la metamorfosis sintética de la costa, diseñando paisajes resilientes. Esto intentaba generar este contexto. La tesis la leí en el año 2017, bueno, fue premio extraordinario, no sé qué, tal. Y es verdad que desde el año 17 sí que he visto que casi todos los proyectos que nos piden en el despacho tienen que ver con este entendimiento ya integrador, no desde lo sectorial, sino integración, ecología, modelo de ciudad y dinámicas litorales. Y la estrategia que hemos hecho para el litoral de Barcelona, ahora mismo que empezaremos a trabajar en Tarragona, esta misma para el Besós, lo que sí que veo es que hay una creciente capacidad de entendimiento político y ciudadano para abrazar, para desear este tipo de proyectos ante la incapacidad que han tenido miradas sectoriales de abarcar y solventar la complejidad en el contexto actual de crisis. Creo que además la modificación de la ley de costas, la ley estatal de cambio climático, todo va avanzando muy rápidamente porque no tenemos tiempo que perder para generar las estructuras político-jurídico-técnicas que permitan el desarrollo integrado de estos proyectos. Yo no pensé que me iba a pasar a mí. Yo pensé que no podría llegar a desarrollar estos proyectos que llevo como 20 años intentando trabajar en ellos y como os digo, cada vez la aceptación es mayor y es una aceptación científico, técnica, pero política y ciudadana también, ¿no? O sea, que creo que estamos ante un escenario de emergencia, pero también ante un escenario de oportunidad y creo que entonces tenemos una enorme responsabilidad de compartir información, de compartir conocimiento, que es lo que estáis haciendo con estas jornadas, porque los retos son muy grandes, las incertidumbres son todas, estamos trabajando todos de una manera en la que no lo hemos hecho anteriormente y cometeremos muchísimos errores y por lo tanto la retroalimentación entre la ciudadanía, los técnicos y los políticos es más necesaria y urgente que nunca. De hecho, esa capacidad de aprendizaje es en sí mismo una condición de resiliencia. Solo seremos resilientes si somos capaces de aprender, de tener feedbacks rápidos para adaptarnos. Yo, Oscar, si me permite, yo en esa línea que dice Miriam, yo por eso a mí me gusta mucho destacar siempre dos cuestiones, que es la diplomacia científica, que digamos ha crecido en los últimos años, donde muchísimos gobiernos de todos los niveles se apoyan en la comunidad científica para tener esa comunicación y incluso algunos gobiernos hacen que la negociación entre comunidades la hagan personal científico, porque al final entre científicos y científicas se entienden rápidamente, porque los números son los que son muchas veces. Y luego, por otro lado, la participación ciudadana. Es fundamental la participación. Primero porque cada persona conoce la singularidad del territorio donde vive. Y hay que tener en cuenta, porque a veces planificamos algunas cuestiones, pero lo vemos desde un punto de vista que no lo ve la ciudadanía. Entonces, la participación ciudadana es esencial para poder desarrollar un montón de acciones a nivel local. Y eso es fundamental, trabajarlo, dinamizarlo y llevarlo a cabo. Por supuesto, gracias por además esto nos enriquece, esta participación muy dinámica. Yo diría, además, en dos personas que a la legua se les ve, los currículos lo dicen, que son muy estudiosos y pensadores, así que enriquece para la audiencia. Que diré que estamos todos asombrados, somos en ese proceso de participación que ocurre, esto es una evidencia. En las 3 jornadas llevamos más de 450 inscritos, y el nivel de participación ha sido inmenso. Y además, Miriam, yo creo que si nos están escuchando los coordinadores, por lo menos de este proyecto, se hace necesario, el mensaje es claro, la cooperación entre ellos, las instituciones tienen que
tomar bien nota de que el marco jurídico es un galimatías que debe ser resuelto y que además es la base sobre la que tenemos que trabajar para poder poner otra vez, como yo decía al principio, la ciencia a disposición de la planificación, la ordenación y de aquellos usos. Yo voy a pasar, aquí hay algunas de las preguntas que les han llegado. Aridane, te voy a dar a ti, Koba, para que puedas esto... Ya tengo una por ahí, ya. ¿Te dejo que te lances o te la leo? Ah, me Si lanzo, no, me lanzo, me lanzo vamos ya para allá. directamente. Bueno, la pregunta va encaminada a cómo compatibilizar el turismo De masa. con la transición ecológica que tenemos en este siglo, ¿no? Y si se puede cerrar esos círculos en el turismo que tenemos. Evidentemente, sí. Lo que hay que tener es valentía y ganas de hacerlo. En Gran Canaria, por ejemplo, tenemos grandes ejemplos de hoteles o cadenas hoteleras que son punteras y que han sido capaces de cerrar círculos ya, círculos en el agua, círculos en la energía y poquito a poco ir un paso más allá. De hecho, ya hay algunas experiencias que están empezando a caminar de cómo la propia materia orgánica que genera el hotel es la base para alimentar con compost los propios jardines del hotel. Entonces, ya hay buenas prácticas aquí en Canarias. Lo que hace falta ahora es diseñar un modelo conjunto global para, en este caso, toda la isla de Gran Canaria o en el caso de la región para toda Canarias, de tal forma que seamos capaces de atender al impacto que genera ese turismo de masa. Si no, evidentemente, si no coordinamos y buscamos soluciones a gran escala, pues evidentemente tendremos que cambiar nuestro modelo turístico y cambiar a un modelo turístico que sea más sostenible. Yo entiendo que con trabajo y con voluntad cada sector o cada cadena hotelera puede cerrar muchísimos de los círculos que tiene hoy y el resto ser los flujos metabólicos hacia la propia desarrollo del resto de la isla, como puede ser la autosuficiencia alimentaria, pues al alimentar, digamos, todas las medianías para dinamizarlas, porque eso sí que es importante. En las medianías no tenemos mucho turismo, lo tenemos casi todo permanente en la zona, en la franja litoral, pero todo lo que hagamos en la franja litoral tiene que enriquecerse de las medianías, porque no podemos abandonar esas medianías porque son uno de los epicentros que nos dan soluciones para luchar contra el impacto del cambio climático en Canarias. Y ahí tenemos un binomio que tenemos que trabajar y es sencillo, porque hay un montón de propuestas y hay un montón de soluciones en la mesa. Lo que hay que es dejarse empapar y, como dije antes, a veces la burocracia o esa falta de cooperación hace que algunas veces no caminen este tipo de proyectos. Yo creo que tenemos una oportunidad única, por ejemplo, el MACClima es uno de estos proyectos que permite hacer este tipo de cuestiones y que quiere profundizar en eso. Y yo creo que además, cada vez más hay una tendencia a caminar en esa línea, ¿no? A buscar la sostenibilidad de forma integrada, no de forma aislada. Mil gracias, Aridane. Oye, no me puedo olvidar que por aquí y por allá, esto desde las redes sociales están felicitándoles a los dos la participación. Sería injusto de mi parte no hacérselo llegar ese reconocimiento. Y además también, la primera pregunta que llegó debía haberla hecho la primera, incluso no haber utilizado mi papel de moderador para haberme colado. Y es para Miriam. ¿Qué plazo de ejecución tiene el proyecto que ha presentado el BSOF y cuándo será una realidad? También preguntan qué diferencias en cuanto a este proyecto que se desarrolla en zonas mediterráneas con otras regiones del mundo, en particular del Atlántico. Vale, pues a ver, el proyecto no tiene que verse todavía como un proyecto, sino como el borrador de una partitura, como me comentaba un catedrático compañero, ¿no? El proyecto lo que pretende ser es un tablero de juego para tomar decisiones técnicas y políticas y ciudadanas. Es decir, muchas veces los técnicos, los científicos, incluso los políticos hablamos en abstracto, pero al final lo que sí que todos compartimos es un hábitat, la ciudad, el pueblo, el asentamiento en el que estamos. Así que nosotros lo que hacemos en el despacho, y lo hacemos mucho, no entendemos entendemos la participación como mediación entre los conceptos técnicos y las realidades físicas e intentamos articular, generar escenarios futuros sobre los que empezar a debatir las posibilidades de diseño. Esperamos que este
proyecto se haga realidad entre el año 2020 y el año 2030. Es un proyecto muy complejo, son 3 ayuntamientos, un área metropolitana, la Generalitat, la Dirección General del Estado. Es tremendamente complejo. Es el tipo de proyectos que están empezando a aparecer, uniendo la escala local y la escala nacional, aunando financiación europea, nacional, autonómica y municipal. Y por lo tanto, lo que tenemos, en esta doble faceta que tengo, ¿no? Como de diseñadora, si queréis, y científica, soy como una especie de interlocutora de unos y otros para llegar a un acuerdo, pero que el acuerdo sea materializable físicamente, ¿no? Es como, esa es... Y es un papel muy interesante. El proyecto está abierto y al mismo tiempo están acotadas las preguntas, ¿no? Las preguntas están acotadas también por las evidencias científicas y las respuestas han de ser compartidas. Las diferencias, por no alargarme, son más, digamos, del objeto del resultado y menos de la metodología. Es decir, el pensamiento con el que nosotros trabajamos es el pensamiento del diseño resiliente. Hay un conjunto de herramientas que no tengo tiempo ahora a contar, ¿no? Pero que tienen que ver sobre todo con este tema de la modularidad, el cambio, los filtros sucesivos, los feedback rápidos, el pensar en las variables lentas, la cogobernanza, el solapamiento de gobernanza. O sea, hay un montón de cosas, de ingredientes que están articulando las posibilidades de evolución del proyecto, y esta manera de trabajar es metodológicamente extrapolable, digamos, a escala global. Es el diseño desde el pensamiento de la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Y yo siempre digo que en el despacho hacemos trajes de novia, ¿no? En el sentido de que luego esto se adapta a la identidad, a la geomorfología, a los procesos, a las variables climáticas que se experimentan en cada lugar, pero nuestra manera de trabajar siempre es la misma, ¿no? No sé si así lo he contestado más o menos rápidamente. Yo creo que sí. Metodología científica para solucionar problemas complejos. Vamos a ir terminando, no vamos a dejar de contestar una última pregunta, que además es extensa, va dirigida para Aridane. Te damos el cierre con esta pregunta, entre otras cosas porque nos hemos excedido un montón. Ya. Y no, bueno, sobre todo también un poco por ustedes, que le hemos robado un tiempo que es muy preciado y que amablemente han querido estar con nosotros, y se lo agradecemos. Y además porque en estos días en que estamos todos con 1000 cosas en las agendas digitales actualmente, pues excedernos mucho también es una faena para terceros. Aridane, ¿la estás leyendo tú? ¿Te la leo? La última de las preguntas. Sí, bueno, pues sí que hay algunas colaboraciones, algunas propuestas donde investigadores e investigadoras, tanto de... Bueno, perdona, Aridane, la pregunta, porque la contesta así, sin plantear, que es que te están preguntando directamente si TIDES y OCAC tienen un proyecto. Si hay algún proyecto conjunto entre diferentes institutos, como puede ser el TIDES o el IOCAC. Y sí, evidentemente. De hecho, hay un grupo de investigadores, tanto del TIDES como del propio Instituto de Oceanografía, que han hecho un análisis de discusión para el sector público y sector privado que hagan que el turismo pues, sea más sostenible, seguro, y que, digamos, en este caso, Canarias o Gran Canaria tengan un desarrollo turístico diferenciado y que, sobre todo, marque diferencias de lo que hay alrededor. Nosotros tenemos que dar algo más y estamos convencidos de que, aunando esa transferencia de conocimiento desde las universidades hacia el sector público-privado, se consigue cosas muy buenas. Y hay algunas iniciativas que, de hecho, pues ya se han pasado, se han enviado a los representantes tanto públicos como privados, ¿no? Pues fantástico. Mil gracias a los dos, mil gracias Miriam, mil gracias Aridane por la participación, mil gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. La participación ha sido fantástica. Espero que este espacio, que MacClima en línea, se repita y que sea precisamente esa plataforma que una a gente brillante y que una en ella a la administración, esto para que los cambios se vean muy, muy, muy rápido.